Amén. Te damos muchas gracias, Señor. Estamos muy agradecidos por este día, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, un día más. Gracias, Señor, por tenernos aquí en esta tierra, Señor. Pedimos, Señor, que hoy, en este día, Señor, nos des palabra de sabiduría, Señor. Palabra de crecimiento, que sea de provecho para nuestra vida espiritual, Señor. Que no sea un tropiezo esta palabra, Señor, sino que la amemos, Señor, y verdaderamente sea nuestro verdadero alimento, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor. Que sea una bendición para todos aquellos que la han de escuchar, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a seguir hablando de los 144,000 del capítulo 14. Como hemos dicho, estos 144,000 son las primicias. Estos 144,000 amaron al Señor. Estos 144,000 no se contaminaron, sino que amaron al Señor hasta la muerte. ¿Pero qué es el amor? La palabra de Dios nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Pero primeramente necesitamos saber qué es el amor. El amor no es meramente una conducta exterior. Cuando nosotros amamos al Señor con nuestro amor, fracasamos. Porque nuestro amor, cuando se encuentra la persona bien, ama, pero cuando tiene problemas no ama. Por eso el Señor demanda de nosotros que lo amemos, pero con el amor. ¿Cuál es amor? ¿Cuál es el amor? El amor no es meramente una conducta exterior. El amor no es una conducta exterior, sino la expresión de la vida interior. Para poder amar a otros y así cumplir la ley espontáneamente. Necesitamos la transformación y abastecidos en vida por la vida de Dios y por su naturaleza de amor, a fin de que en amor vivamos a este Dios, quien es amor, y expresemos su amor. Romanos capítulo 13 en el verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino amarlos unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Para nosotros es difícil amar al prójimo. O a veces lo intentamos, pero hay momentos en el cual ya no lo toleramos, porque queremos amarlo con nuestro amor. El verso 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil amar a nuestro prójimo con nuestro amor, pero con el amor, que no es una conducta exterior, sino es la expresión de la vida interior, la vida que transforma y abastece nuestro ser para poder amar al prójimo. El amor no obra mal para con su prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este es el amor. Con este amor cumplimos los requerimientos de la ley, con el amor que Dios nos ha dado, que se encuentra en su naturaleza divina. Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5. 14
del 1 al 5 de Apocalipsis. ¿Verdaderamente nosotros amamos a Dios? Nos hemos puesto a pensar y nos hemos puesto a pensar y que llegue a un momento de que nosotros digamos, ¿verdaderamente amo a Dios? En el capítulo 14 dice, después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sin aquellos 144,000 que fueron comprados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron. Para que nosotros no nos contaminemos, necesitamos amar a Dios. Ningún ser humano, ningún cristiano que no ama a Dios podrá dejar de contaminarse. Solamente amando a Dios, entonces no nos contaminaremos. ¿De veras ama usted al Señor? ¿Sería capaz de dejar el mundo? ¿Será capaz de dejar las diversiones? ¿Será capaz de dejar todos los deseos de la carne? ¿Será capaz de dejar todas las cosas que lo apartan del Señor? ¿Será capaz de guardarse virgen para el Señor? Si tal es el caso, entonces prepárese para el arrebatamiento de los 144,000 vencedores. Este arrebatamiento será una experiencia para usted. Pese a que estos versículos sobre las primicias indican una especie de arrebatamiento, de hecho no dice nada del arrebatamiento. Se nos dice que el hijo varón es arrebatado, pero las primicias solo dice que están de pie en el monte de Sión con el Cordero. Si usted les pregunta cómo llegaron allá, posiblemente dirían, sencillamente estamos aquí. No sentimos algo especial en cuanto a este puesto que hemos estado en la presencia del Señor. No sé. Estamos aquí. En cuanto a esto, puesto que hemos estado en la presencia del Señor durante años, hemos vivido en este ámbito mucho tiempo. Es decir, este arrebatamiento de los 144,000, no nos dice la Biblia en qué momento, pero sí podemos ver qué acontecimientos sucederán después del arrebatamiento de los 144,000. Necesitamos ver todos los grupos que van a ser arrebatados y van a ir hasta el trono de Dios. Estos 144,000 siempre están en la presencia de Dios. Siempre. Para ellos estar en la tierra es estar en la presencia de Dios. Para ellos estar en el tercer cielo es estar en la presencia de Dios. Ellos están en la presencia de Dios, en el cielo o en la tierra. Este es el arrebatamiento de los vencedores que quedan vivos. Estos 144,000 de las primicias del capítulo 14 son personas vivas que fueron arrebatadas hasta Sión. ¿Para qué fueron arrebatadas? Para satisfacer a Dios Padre y del Cordero, el Redentor. Los primeros que maduran en la labranza de Dios no lo hacen para luchar, sino para traer satisfacción a Dios. Estos 144,000 pelean aquí en la tierra.
son guerreros. Es el ejército del Señor. Son guerreros, pelean. Pero una vez que sean arrebatados como las primicias, no van a ir a pelear al tercer cielo. Eso lo hace el Hijo varón. Ellos van a satisfacer a Dios. La Biblia dice en el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en el verso 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, tenemos que aprender a no mentir. Siempre decir la verdad, no engañar, no robar. Siempre hablar con la verdad. Si queremos ser parte de los 144,000, tenemos que ser creyentes que tengan una verdadera disciplina espiritual. En su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha. ¿Qué tan fácil a veces el creyente miente? Es que él no quiere ser de los 144,000. Él quiere ser de los que se quedan y pasen por la tribulación. Dice, no se halla mentir en su boca. Apocalipsis 14:5. Dice, refiriéndose a las primicias, que en sus bocas no fue hallada mentira. Las mentiras son la expresión y la representación de Satanás. Cuando un creyente miente, representa a Satanás. El diablo es el padre de todas las mentiras y de él proceden las mentiras. Juan 8:44. Tenemos que aprender a apartarnos de las mentiras. Cada vez que mentimos, recordemos que representamos al diablo. No debemos mentir. El hecho de que no se hallara mentira en las bocas de los vencedores indica que su expresión no había nada de Satanás. Nuestra victoria consiste en que amemos al Señor. Si no amamos a Dios, no podemos ser vírgenes. Necesitamos ser vírgenes, pero necesitamos primero amar al Señor. Si nuestra vida es motivada por el amor al Señor, entonces ninguna mentira, ninguna falsedad saldrá de nuestra boca. Lamento decir que hay dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, cristianos que no son muy genuinos, que no son muy leales, que no son genuinos verdaderos, que aún mienten. Qué vergüenza para la iglesia. Debemos pedir perdón al Señor y arrepentirnos. No debemos tener mentiras en nuestra boca. Cuando digamos sí, será sí. Cuando digamos no, será no. Podemos responder con un sí, o un simple sí, o un simple no. Más nos vale no decir nada. Debemos tener cuidado con nuestra boca. Más nos vale callarnos. En dado caso, debemos ejercer nuestra sabiduría y no decir nada para que no salga ninguna mentira, para que no salga ninguna falsedad de nuestra boca. No tenemos nada que ver con Satanás, no tenemos nosotros los cristianos, no tenemos nada que ver con Satanás, quien es el mentiroso, el padre de la mentira, el padre de todo el engaño. También vemos que en el verso 5 de Apocalipsis, del capítulo 14, que las primicias no tienen mancha alguna. Dice, y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha. Si queremos ser de este grupo,
En la Escritura encontramos muchos grupos de la iglesia. No toda la iglesia no toda la iglesia está en los diferentes grupos. En este grupo de los 144,000, este grupo, para ser nosotros de este grupo, todos los vivientes, todos los cristianos que vivimos, podemos ser participantes de este grupo de los 144,000. Porque este grupo son de personas que están viviendo aquí en la tierra. Si usted es un vencedor y muere, entonces usted ya no es parte de las primicias. Usted llega a ser parte del hijo varón. Por eso es muy importante que nosotros veamos a qué grupo pertenecemos. Dice, no se halló nada de falsedad en ellos. Las primicias no tienen mancha alguna. Esto indica que ellos no tienen mancha ni arruga, pues son perfectos en la santidad de Dios. Efesios capítulo 5 en el verso 27. Si queremos ser cristianos que quieran avanzar y están en este grupo de los 144,000, necesitamos ser cristianos muy disciplinados, muy entregados. Dice, a fin de presentarlos a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y no hay defecto. Recordemos que el número 144,000 es la máxima perfección que Dios requiere. Estos 144,000 están perfectamente santificados para Dios, plenamente saturados de Dios, es decir, su espíritu, su alma y su cuerpo están saturados de la presencia de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es muy inteligente y ya vio todos los grupos en distintos lugares, podría pensar, ¿y este grupo no es el mismo grupo? Estos 144,000 no pertenecen al grupo donde el Señor va a venir como ladrón y se va a llevar a los que están velando. Es que aquí hay muchos grupos. No todos los grupos, no toda la iglesia va a pertenecer a todos los grupos. Para pertenecer a este grupo necesitamos no mentir. Necesitamos conservarnos puros. Estos 144,000 están perfectamente santificados. Los 144,000 que constituyen las primicias siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Verso 4 de Apocalipsis. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por donde quiera que va el Cordero, van los 144,000. Por donde quiera que va el Cordero, ellos le siguen al Cordero, por donde quiera que va. El Cordero no nos sigue a nosotros. Somos nosotros quienes debemos seguirlo por donde quiera que vaya. Tenemos que aprender la lección de seguir al Cordero por donde quiera que va. Recordemos aquel hombre en el Antiguo Testamento, Enoc, que caminó con Dios y fue arrebatado. ¿Por qué? Porque él siempre anduvo en la presencia de Dios. Dice que caminó con Dios todos los días que él vivió en la tierra. Tenemos que aprender a seguir al Señor, no al hombre. Esto es muy importante. ¿A quién tenemos que seguir? Al Señor Jesucristo, no al hombre.
No depender de un hombre caído, es decir, de una persona, aunque sea dentro de la iglesia el pastor o el líder. No debemos nosotros a seguir a personas. Tenemos que aprender a seguir al Señor, porque el día que esa persona que seguimos fracasa, ese día se termina nuestra esperanza. Qué triste es ver que la gente sigue a las personas y no sigue al Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a seguir al Señor, no a seguir tu denominación, no a seguir a tu grupo, seguir al Señor. Tenemos que aprender a seguir al Señor, no al hombre. No debemos de depender de un hombre caído como nosotros. No debemos seguir a ningún pastor terrenal. No debemos de seguir a ningún hombre, a ninguna denominación, a ninguna religión. Si usted está siguiendo una religión, entonces usted no está siguiendo al Señor. Estos 144,000 seguían al Señor por donde quiera que él iba. Amar a Dios es un mandato. Deuteronomios capítulo 11, verso 1. Josué capítulo 22, verso 5. Es el primer mandamiento, amar a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 22, verso 38. Mateo, verso 38. Si no aprendemos a amar al Señor, no vamos a conservarnos vírgenes. Para conservarnos vírgenes necesitamos amar al Señor. Usted no puede amar a una persona, no puede estar con una persona que no ama. Dice en Mateo capítulo 22, verso 38, ese es el grande y primero mandamiento. Por eso el Señor lo puso como el primero. Aquí no se trata de religiones ni de que ahorita estamos en una reunión y al rato ya andamos en el mundo. Esa es hipocresía. Amar al Señor es el primer y más grande mandamiento. Este es el grande y primer mandamiento. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó tentándole, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Una mente que ama al Señor, una mente que ama al Señor, no es una mente contaminada, no es una mente que está amando al mundo y está amando al Señor. Esto no quiere decir que tú no seas cristiano. Tú has sido cristiano desde el momento que te arrepentiste y pediste perdón y aceptaste a Cristo. Pero me temo que muchos dentro de la iglesia no aman al Señor. Este es el grande y primer mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo trae un orden. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios? ¿Cómo puedo dejar el mundo si no amo a Dios? Es primero Dios, amarlo. Tenemos que centrarnos. Los 144,000 primero amaron al Señor para dejar el mundo, para dejar los placeres, los deseos de la carne, las diversiones y todo lo que el mundo ofrece. Primero amaron al Señor. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Sin esto no hay nada. ¿De qué sirve que tengas una religión si no amas a Dios? Tú no amas a Dios. Tú amas los placeres del mundo y amas tu religión, tus tradiciones, pero tú no amas a Dios. Una persona que ama a Dios no se contamina con tradiciones, no se contamina con religiones. Los judíos cayeron en este pecado y mire lo que dice
amar a Dios es mejor que todos los sacrificios. ¿De qué sirve que el mundo haga sacrificios? De que ayudes, de que des ofrendas, de que diezmes, si no amas al Señor. Amar a Dios es mejor que todos los sacrificios. Deuteronomios, capítulo 6, verso 5. La gente se equivocó. Hoy el Señor nos llama a amarle. Y es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor amar a Dios que todos los sacrificios. Hay una advertencia en Jeremías capítulo 17, verso 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Todos los hombres que han confiado en el hombre han caído en lo más bajo. Los 144,000 vencedores pelearon, lucharon contra Satanás en vida, aquí en la tierra. Y no se dejaron contaminar. Se conservaron vírgenes. Ahora vamos a ver algo muy importante. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. Porque hay muchas personas, muchos creyentes que llegan a decir, bueno, es que es muy fácil hablar de esto, pero cuando es joven, no, porque el joven tiene muchos deseos y muchas cosas. Esto es para los ya grandes, los ya maduros, los viejos. Pues no, fíjese que no. Vamos a leer aquí en Daniel algo muy importante. Muy importante. Primeramente podemos ver aquí algo para los jóvenes, para los muchachos. Daniel se conservaron vírgenes. Dice Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Josaim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Josaim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios. Nabucodonosor los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y introdujo los vasos en la tesorería de su Dios. Luego el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese algunos de entre los hijos de Israel, incluyendo algunos de linaje real y de familias nobles, que trajera muchachos en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, perspicaces, en toda sabiduría, dotados de entendimiento, habilidad en discernir, aptos para estar de servicio en el palacio del rey, y le dijo que los enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey una porción diaria de los manjares del rey y del vino que él había mandado, que los criara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Ahora bien, entre estos estaba Daniel, eran muchachos, jóvenes, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. El jefe de los eunucos les puso nombres a Daniel, Belsasar, Ananías, Cedrac, y a Misael, Mesec, y a Azarías, Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que bebía el rey. Por lo cual pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Sigamos. La tentación diabólica presentada por Nabucodonosor consistía primero en seducir a estos 4 jóvenes. Este es el plan de Satanás: seducir a los muchachos, contaminarlos, para que sean sus servidores en la guerra diabólica. Estos 4 jóvenes brillantes, descendientes del pueblo elegido de Dios, que había sido derrotado, o sea, Daniel y sus 3 compañeros, estos fueron elegidos, y Nabucodonosor quería contaminarlos. Quería que participaran de los alimentos del rey, alimentos impuros que habían sido ofrecidos a los ídolos. Si estos muchachos hubieran comido esos alimentos, no cualquiera tiene este entendimiento. Tenemos que despertar.
Parece que no tiene nada que ver. Cuando alguien te invita a su casa y ya ha ofrecido alimentos a los ídolos y tú participas de ese alimento, te contaminas, te haces uno con Satanás. Alimentos que el rey Nabucodonosor les está ofreciendo, alimentos impuros que habían sido ofrecidos a los ídolos. Los manjares provistos por el rey eran alimentos contaminados. Solamente aquellas personas que han despertado pueden ver esta contaminación. Eran alimentos impuros, debido a que habían sido ofrecidos a los dioses que Nabucodonosor adoraba. Si Daniel y sus compañeros hubieran comido esos alimentos, ellos habrían sido equivalente a ingerir la contaminación a recibir los ídolos. Y por tanto hacerse uno con Satanás. Una persona que come de lo sacrificado a los ídolos se hace una con Satanás. Primera de Corintios, en el capítulo 10. Nosotros, por ignorancia, por lo que sea, a veces decimos, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo participe? Si ellos se los ofrecieron a sus ídolos, vamos a... Y no hay un conocimiento, y esto te trae contaminación. Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 19. 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No. Sino que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Ellos, los gentiles, están pensando que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe y que el mole y las carnitas que le están ofreciendo no tiene nada de malo. Y aquel creyente llega y lo invitan y se hace participante de esos alimentos. Digo pues que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Hoy estamos entrando ya a finales del año donde viene tanta contaminación. Son los meses más contaminantes, el Día de los Muertos, el 16 de septiembre, donde la gente se contamina y está gritando que viva Zapata y que viva José Ortiz de Domínguez, y ahí están hablando y están gritando. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. Es tener una comunicación con Satanás. Tú dices, ¿qué de malo es que ponga un arbolito de Navidad? ¿Qué de malo es que yo participe de este 25 de diciembre? Pues si es malo, te haces uno con los demonios. Si no quieres ser parte de los 144,000, puedes contaminarte. Pero si quieres ser parte de los 144,000, recuerda que ellos no se contaminaron. En principio, para estos jóvenes, esta fue una tentación para que comieran del árbol del conocimiento. Si ellos hubieran comido los alimentos del rey Nabucodonosor, habrían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es muy importante. Hoy vemos que muchas religiones y muchas denominaciones están comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos caminan por el bien y por el mal. Y son alimentados hasta en los mismos púlpitos por el bien y por el mal. Pórtate bien, no hagas mal. Ellos no son conducidos por la vida divina. ¿Cuándo vamos a entender? Aunque parezcan cosas buenas, son pertenecientes al árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos alimentos que les ofrecieron no eran si estaba bien o estaba mal. Si ellos lo hubieran hecho, habían comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, el cual hace que el hombre sea uno y se ha unido a Satanás.
Génesis 3, 1 al 6. Cuando Daniel y sus compañeros se negaron a comer los alimentos impuros de Nabucodonosor y en lugar de ello escogieron comer legumbres, verso 8 al 16 de Daniel, ¿qué sabiduría de estos muchachos? Por eso podemos decir, no importa la edad que tengas, aquí no caben las edades, aquí cabe el propósito, el deseo de cada persona. Estos jóvenes, cuando fueron invadidos por los babilonios, Daniel era un niño, un adolescente. Él no había participado en las desobediencias, pero estaba pagando las consecuencias. Era un adolescente. Después, aquí nos dice en Daniel, en el capítulo 1 al 8, pero Daniel se propuso en su corazón. Esto es proponerse. ¿Qué quiero yo? Mientras no me proponga, no voy a tener nada. Tengo que proponerme. Daniel se propuso en su corazón a no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que bebía el rey, por lo cual pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel ayer favor y compasión ante los ojos del jefe de los eunucos. Se propuso en su corazón. Este es el propósito de Dios, que nos guardemos como vírgenes. Lo peor más, que el rey Nabucodonosor también hizo con ellos, les cambió sus nombres. Les cambió sus nombres, los cuales indicaban que ellos pertenecían a Dios. ¿Hasta dónde llega Satanás para contaminar a una persona? Por nombres de sus dioses, que se identificaban con los ídolos. Verso 6 del capítulo 1 de Daniel. Ahora bien, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, entre estos muchachos. Y el rey Nabucodonosor cambió sus nombres. A Daniel, el nombre de Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, que significa el príncipe de Bel o el predilecto de Bel. Isaías 46:1. Ananías, el nombre de Ananías, que significa Jehová ha otorgado según su favor o favorecido de Jehová, fue cambiado por Cedrat, que significa iluminado por el Dios Sol. El nombre de Misael, que significa quién es lo que Dios es, fue cambiado por Mesac, que significa quién es, quién puede ser como la diosa Sac. Y el nombre Azarías, que significa Jehová ayudado, su nombre fue cambiado por Abednego, que significa el fiel siervo de Nego, Dios del fuego. Todo lo que Nabucodonosor hizo con estos muchachos no logró contaminarlos. Estos muchachos habían propuesto en su corazón a no contaminarse. Eso lo dice en el verso 8. Pero Daniel se propuso en su corazón a no contaminarse. Daniel libró la batalla contrarrestando con un firme rechazo a la tentación del diablo. Verso 8, 12 al 13. Dios honró la lucha librada por Daniel. Y Daniel y sus compañeros llegaron a ser vencedores entre el remanente del pueblo escogido de Dios. No todos los israelitas fueron vencedores. No todos. Solamente los 4 muchachos en ese tiempo, en esa era, fueron los vencedores entre el remanente del pueblo elegido de Dios. Vamos a leer el verso 9. Y Dios concedió a Daniel hallar favor
compasión ante los ojos del jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque ha de ver vuestros rostros más tristes que los de los muchachos de vuestra misma edad. Así traerás culpa sobre mi cabeza delante del rey. Eso es lo que Satanás dice, que los jóvenes cristianos de hoy y de siempre, Satanás ha dicho que para estar bien sanos tienen que participar del mundo y tienen que contaminarse. No es así. Estos muchachos siguieron en su firme entrega. Estos muchachos fueron los vencedores en el tiempo de que su nación había sido invadida. En ese entonces Dios parecía haber sido derrotado con respecto a los intereses sobre la tierra. Todo Israel había sido invadido y llevado a Babilonia. Parecía que Dios había sido derrotado. Hoy parece lo mismo. Hoy parece que el diablo ya ganó y que no hay quien invoque al nombre del Señor. No hay quien se consagre. No hay un hombre que busque no contaminarse. No hay alguien que se proponga en su corazón a no contaminarse. Entonces Dios parecía haber sido derrotado con respecto a sus intereses sobre la tierra. En realidad, Él resguardó tanto la adoración de vida con respecto a sus intereses sobre la tierra, tanto su testimonio por medio de estos muchachos. Estos muchachos pudieron dar testimonio que Dios vive. El pueblo de Dios había sido derrotado, pero los jóvenes vencedores eran victoriosos. Su victoria fue la victoria de Dios. Debido a esta victoria, Dios podía jactarse ante Satanás que en medio de Babilonia Dios aún tenía algunos vencedores que eran victoriosos sobre las estratagemas de Satanás. Hoy Dios puede decir lo mismo, que hay dentro de su pueblo cristianos victoriosos que buscan a Dios y no se contaminan. ¿Qué significa la palabra estratagema? Aún tenía algunos vencedores que eran victoriosos sobre las estratagemas. ¿Qué es una estratagema? El significado de una estratagema es una acción hábil, es una acción engañosa para conseguir algo, especialmente la operación o maniobra engañosa de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo y desarmarlo y matarlo. Ese es un estratagema. Satanás usa las estratagemas, son cosas engañosas que el mundo está ofreciendo y muy fácil la gente va tras de ellas. Tengamos cuidado de las estratagemas. A la postre, fue por medio de los vencedores de entre el pueblo elegido de Dios que estaba en cautiverio, como lo fueron Daniel y sus compañeros, que Dios pudo realizar un cambio de era. Traer un remanente de su pueblo en cautiverio de regreso a la tierra de Canaán. Dios bendijo a Daniel dándole longevidad de modo que vivió durante todo el cautiverio. 70 años de esclavitud y alcanzó a ver la liberación de los cautivos y su retorno iniciado. El primer año de Ciro, rey de Persia, después de la caída de Babilonia, Daniel 1:21. El ataque de Satanás consiste en la vida. En esto consiste. El ataque de Satanás consiste en decir que la vida no vale nada, que la vida del hombre no tiene sentido para matar y destruir. Esto es lo que Satanás dice. Esto es lo que convierte a la humanidad en que Satanás los lleva al suicidio, metiéndoles
que la vida no tiene valor y que no vale nada, que no tiene sentido vivir. Nuestra vida humana tiene mucho sentido, pero si usted pierde el propósito a lo que fue creado, no va a encontrar el sentido. Porque una vez descarriada la persona no encuentra el sentido de vida, porque se descarrió. Pero los que hemos encontrado la bendición de Dios y el propósito de Dios para lo que fuimos creados, decimos, tiene mucho sentido. Pero una vida mundana es una vida derrotada. Daniel, siendo un joven, pudo ver el regreso, aunque él ya no se regresó, él murió. Pero pudo ver que todo lo que él se propuso en su corazón se había logrado. Ver a los israelitas regresar a su nación, a construir el templo y a construir su pueblo, aunque él ya no regresó. Pero sí lo pudo ver este retorno. Daniel no está entre los 144,000 porque murió. Recordemos que estos 144,000 del capítulo 14 son para personas vivas. ¿A qué grupo pertenece Daniel y los muchachos? Al grupo de los vencedores, al grupo del hijo varón. Pero esto tiene un precio. Cuando iniciamos a buscar estos asuntos de Dios, parece que no avanzamos y sufrimos. Pero una vez que buscamos con todo nuestro corazón, después vemos que esta es la verdadera felicidad. Ojalá que esto sea una bendición para su vida y pueda motivarlo a buscar al Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.